Bueno, vamos a ver el video del usuario Astro recargado. El video se llama Chespirito acabó con el Chavo del 8 por ser simp de Doña Florinda. El maestro de Farid Diek. Ay, Dios, cómo la tiene con Farid Diek, Está bien obsesionado el tipo. Ok, a ver qué dice. Hablar de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, es hablar de historia, es hablar de legado, es hablar de leyenda, pero también de un hombre que cometió un error que lo llevó a perderlo todo. Y ese error tiene nombre y apellido. Florinda Mesa, mejor conocida como Doña Florinda. Eso le hizo perder a Kiko, a Don Ramón e incluso a su director Enrique Segoviano. Y tras esto, su programa, sus shows, Con Don Ramón no habían tenido problemas por tema de derechos del personaje o plata, algo así. Creo que no tiene nada que ver con esto. su legado se desmoronó. Y todo esto comenzó por una mujer. Imagínense nada más. Chespirito ¿Cómo que se desmoronó su legado? Todavía sigue siendo querido por la mayoría de latinoamericanos. puso en riesgo todo. Todo por lo que trabajó, todo por lo que luchó, todo lo que construyó durante años, quizás durante décadas, de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio. Una mujer. Eso ha llegado a tal punto que en redes sociales todo el mundo está diciendo que Chespirito es un simp. E incluso están asegurando que es el rey migajero y que es el maestro de nada más y nada menos que Farid Diek. Hay que también ser conscientes de que Chespirito está en otro nivel. O sea, Chespirito es una leyenda total. Farid Diek pues es un creador de contenido muy famoso, muy popular, pero no se compara bajo ninguna circunstancia con el nivel del legado que dejó Chespirito. Lo triste es que es verdad. Después de Florinda Mesa vino la decadencia. Todo fue pues abajo. Hizo todo lo que hizo por el amor de una mujer. Imagínense nada más. Hay muchos hombres que abandonan sus sueños, sus metas, sus objetivos por una mujer. Hay muchos hombres que se pierden. Farid Diek es la mía Skylar de Astro. Así como Green Fitz no puede hacer un video sin pensar en la mía Skylar, está obsesionadísimo con ella, Astro está obsesionadísimo con Farid Diek. El problema fue que la cadena no le quería dar un aumento y Don Ramón tenía creo que 8 hijos, así que él sí necesitaba el dinero. El hermano Ramón Valdés dijo que Don Ramón se fue de la serie porque Florinda Mesa quería dirigir episodios y él no quería que ella sea directora de la serie. Okay, eso es la primera vez que escucho. Quien sí se fue por la plata es Kiko. Nunca había escuchado eso. Astro nunca va a decir que el problema es que no te pagan lo suficiente porque te quiere esclavo. Sí. A sí mismos por una mujer. Obviamente, en el caso de Roberto Gómez Bolaños, pues él tuvo la fortuna de ser una leyenda, de ser un ícono, de ser alguien histórico, de haber construido un imperio tan pero tan importante que a pesar de la decadencia, pues su legado fue eterno. Pero el resto de hombres quizás no cuentan con la misma fortuna. Pero a pesar de todo es innegable que Roberto Gómez Bolaños perdió mucho, muchísimo por Florinda Mesa. Chespirito no solamente perdió a Kiko, a Don Ramón, a su director, sino que también a su esposa, porque Chespirito estaba casado, e incluso a sus 6 hijos. Que bueno, hay que también decir que en honor a la verdad, Chespirito siguió siendo responsable económicamente de ellos, siguió manteniéndolos, y no se puede decir que... Chabón, si él se quiso divorciar, no es que la perdió por culpa de ella, es que literalmente él quiso tener otra pareja. Y si siguió viendo a sus hijos, no los perdió. ¡Qué pelotudo que es! los haya como tal abandonado. Pero es que imagínense nada más, tenía a Kiko, a Don Ramón. A ver, yo soy muy honesto y creo que la gran mayoría de personas piensa esto. Cuando vemos atrás y vemos los episodios, creo que muchos estamos de acuerdo en que Don Ramón, realmente Don Ramón tenía algo especial. O sea, sin Don Ramón, el Chavo no se siente de la misma manera. Don Ramón es el alma del Chavo casi casi. Y Kiko es una pieza fundamental y crucial. Sin Kiko, tampoco la serie se siente igual. Y ojo, Y no. les llevó a tener ciertos conflictos con... Son dos personajes muy importantes y muy carismáticos. Claro que la serie no se va a sentir igual sin ellos. Son de los más importantes que hay. Lo mismo que si sacas al Chavo del Chavo del 8, no se sentiría lo mismo, ¿verdad? con María Antonieta de las Nieves, o sea, Chilindrina, quien a pesar de la salida de Carlos Villagrán, Ramón Valdés y Enrique Segoviano, ella permaneció en el programa. Sin embargo, pues conforme fue pasando el tiempo, esta mujer, Florinda Mesa, fue ganando más y más poder, más y más control, y digamos que no terminaron muy bien. María Antonieta de las Nieves terminó yéndose, y en los 90 comenzó un juicio con Chespirito y con Florinda Mesa por los derechos de imagen de la Chilindrina, y ganó. Sí, María Antonieta de las Nieves se quedó con el derecho de imagen de la Chilindrina, y eso no hizo más que aumentar la tensión entre todos los miembros del elenco. Seguramente alguno de ustedes se preguntará cómo fue que comenzó todo. Bueno, la respuesta es bastante sencilla. A ver, en un principio, esta mujer llamada Doña Florinda o Florinda Mesa tuvo un romance con Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko. A ver, en un principio, esta mujer llamada Doña Florinda o Florinda Mesa tuvo un romance con Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko. Sí, ellos fueron pareja al parecer. A ver, con el paso de los años... ¿Tuvo un romance con Kiko? ¡Pero era el hijo! Son solo actores. ¡Era el hijo! ¡Están enfermos! Kiko o Carlos Villagrán asegura que sí hubo un romance, sí hubo algo entre ellos, algo muy fuerte. Pero según Florinda Mesa, claro que no. Incluso ella misma se burla y dice, ¿cómo yo voy a andar con un pen...? Así es como ella trata a Carlos Villagrán, como si fuera un perdedor, como si fuera lo peor de lo peor, como si le diera vergüenza haber tenido algo con él. A ver, según lo que se ha rumoreado a lo largo de los años, pues al parecer sí había habido algo entre ambos. Lo que ocurre es que Kiko probablemente sintió mucho más. Kiko sí conectó emocionalmente con Florinda Mesa, pero a Florinda Mesa le daba completamente igual. Kiko, Carlos Villagrán sí lo tomó como una especie de relación, pero ella no lo consideró así.
¿va? Probablemente eso fue lo que terminó sucediendo. Una vez que terminó su romance o la aventura que tuvo con Kiko, con Carlos Villagrán, ella comenzó a tener una relación sentimental con nada más y nada menos que el director de la serie, Enrique Segoviano. Seguramente ubican a Enrique Segoviano, ¿verdad? Cada vez que comienza El Chavo, suena esto. Dirección, Enrique Segoviano. Resulta que la relación entre Florinda Mesa y Enrique Segoviano llegó a tal nivel que se comprometieron, ¿sí? Ambos iban a casarse. ¿Son conscientes de esto? Ambos estaban comprometidos, pero Florinda Mesa terminó dejando al director del Chavo por Chespirito, por Roberto Gómez Bolaños. Esto obviamente terminaría provocando la salida de Enrique Segoviano y luego sería el inicio de un sinfín de conflictos. Ok, paren, esto es hipergamia o no. Dejó al director por ir con el actor principal. No lo sé, cuenta como hipergamia. Enrique Segoviano. Resulta que la relación entre Florinda Mesa y Enrique Segoviano llegó a tal nivel No tengo idea. Esto es confuso, gente. dos más que ahorita vamos a mencionar. Muchos se preguntan cuándo comenzó esto. La serie que se está viendo en la actualidad, que es una bioserie que están sacando, da a entender, si no me equivoco, que esto comenzó en Acapulco, en el famoso episodio de Acapulco, del Chavo yendo a Acapulco. No, un episodio icónico. Muchos de hecho creen Muy bueno. que es el último capítulo de Kiko. No es verdad, sí fueron de los últimos, pero no es el último. Pero bueno, la serie da a entender que allí, durante el rodaje de ese episodio, comenzó el romance entre Florinda Mesa y Roberto Gómez Bolaños. Sin embargo, muchos miembros del elenco han asegurado que al parecer ambos ya traían algo desde hace bastante tiempo. El episodio de El Chavo en Acapulco se rodó en 1977, pero una gira en Paraguay, unos cuantos años antes, donde Roberto Gómez Bolaños Salve Miku Collins por su donación de 5 pen. Muchas gracias, Miku. Tome su poodle. Te quiero, Pochoclo. Gracias, Miku. Si querés que reaccione a algún video de aproximadamente 15 minutos con tu donación, lo puedes hacer. Muchas gracias. Salve el Bolita Dan por su donación de 100 pesos argentinos. Tome su poodle. Mis respetos a María Antonieta de las Nieves. Ganarle un juicio a los derechos de autor a Roberto Gómez Bolaños y televisor es el equivalente a... Sos el hijo de puta. Ándate a la mierda. Chespirito debía darle un beso a una actriz invitada. Sin embargo, él agarró, cambió el guión y le dio el beso a Florinda Mesa. Varios miembros del elenco aseguran que desde ahí ya se notaba que ya había algo entre ellos. Entonces, algunos estiman que el romance pudo haber comenzado entre 1974 y 1975, más o menos por ahí. Pero bueno, vamos a ver un videito que resume todo. Me encantó, lo hice de forma espectacular. Atentos. Doña Florinda se aprovechó de sus encantos para poder pagar la renta. Primero se lanzó sobre Kiko, con quien vivió un torrido romance, pero poco tardó en buscar un mejor proveedor y fue sobre el director Enrique Segoviano, con quien hasta se comprometió. A la par estuvo merodeando al chavito y aunque él sabía que era de las peligrosas, también le aceptó sus buenas tacitas de café. Sin imaginar que eso acabaría con su legado. Pues más o menos eso fue lo que pasó. A ver, el licenciado Uy, qué fuente tan... Eso pareció ser una fuente tan imparcial, ¿no? con Carlos Villagrán, Kiko y Ramón Valdés no se dio tan de inmediato. Para que ustedes dimensionen, obviamente Florinda Mesa y Chespirito no hicieron público su romance hasta casi un año después del episodio de Acapulco, en 1978. Una vez que eso ocurrió, Florinda Mesa comenzó a tener mucho más protagonismo dentro de todo lo que era El Chavo y Chespirito. Muchísimo más. Esto llevó tanto a Carlos Villagrán como a Chespirito a tener un conflicto de egos. Carlos Villagrán aseguraba que el personaje que más se vendía era Kiko. Él decía, el personaje más popular es Kiko y yo quiero tener los derechos de Kiko porque yo considero que me pertenece, que Kiko es mío. Roberto Gómez Bolaños dijo, no es tuyo. Y todo esto no hizo más que intensificarse cuando Radio Caracas... A ver, Kiko era genial, pero más popular que el Chavo, no sé. Me podría creer que Don Ramón más popular que el Chavo, pero Kiko más popular que el Chavo... No sé. Televisión, RCTV, contactó a Carlos Villagrán y le dijo, oye, queremos que tú protagonices un programa infantil aquí en Venezuela y queremos que utilices al personaje de Kiko, porque resulta que en Venezuela Kiko era mucho más popular que el propio Chavo. Obviamente le ofrecían una cantidad loquísima, creo que le ofrecían como $10,000 por episodio de aquella época, lo cual era un dineral. Imagínense nada más. Obviamente Carlos Villagrán agarró y dijo, ¿sabes qué? Me quiero ir para allá, quiero ir para Venezuela. Y obviamente Chespirito, Roberto Gómez Bolaños le dice, ok, puedes hacerlo, pero Kiko es mío, quiero ir para Venezuela. Y porque lo cual era un dineral. Imagínense nada más. Obviamente Carlos Villagrán agarró y dijo, ¿sabes qué? Me quiero ir. Pregunta, Astro, ¿qué es lo que más te gustaría hacer con tu vida? Quiero ir para Venezuela. Bien, bien. No pensé que te gustaba tanto, pero dicen que es un lindo lugar. Bien, me alegro por vos. Y obviamente Chespirito, Roberto Gómez Bolaños le dice, ok, puedes hacerlo, pero Kiko es mío. Y ahí es donde comenzó la guerra. Obviamente, Ramón Valdés, a pesar de tener una buena relación con Chespirito, tenía una mucho mejor relación con Carlos Villagrán. Y pues después de todo lo que pasó, después de todo lo que sucedió, incluso del tema de Florinda Mesa, se sabe que Florinda Mesa era cada vez más, como tenía más control, ¿saben? Y era una persona que no terminaba de agradar. Además, les recuerdo que, pues al parecer... Ya fue a otros países turistas. Le encanta Vietnam, le encanta China. Tal cual, había habido un romance entre ella y Kiko, y pues Ramón Valdés se sentía bastante incómodo con esto. Se sentía bastante incómodo con cómo Chespirito manejó la situación de Florinda Mesa. Él sentía que tenía bastante poder dentro del programa, que había muchísimo favoritismo hacia ella y que cada vez su poder era mucho mayor. Entonces esto le incomodaba bastante a Ramón Valdés y terminó yéndose porque además, por si fuera poco, terminó también recibiendo una oferta de Radio Caracas Televisión. Les recuerdo que en aquella época Venezuela estaba en pleno apogeo. Recordemos que en 1973 Venezuela tuvo el boom petrolero, ya que hubo la famosa crisis de petróleo, entonces Venezuela vendió barriles de petróleo a lo loco. Entonces en aquella época Venezuela era conocido como el millonario de América, como la Venezuela Saudita, y había muchísima pasta. Y pues El Chavo del 8 era un programa
programa extremadamente popular, extremadamente famoso. Cuando Ramón se va, desde mi punto de vista, ahí se acaba todo. Obviamente, Chespirito siguió, obviamente el show continuó, pero sin Ramón Valdés no era lo mismo. Ramón Valdés, don Ramón, era el alma del show. Y así fue como Roberto Gómez Bolaños, Chespirito lo terminó perdiendo todo. Sí, perdió su show, perdió a Ramón Valdés, perdió a Kiko, perdió al director Enrique Segoviano, que obviamente se fue. Obviamente, o sea, le bajaron a su mujer. Astro vive en cualquier país, menos en el país que gobierna su ídolo Kikei. Qué raro, no le gustará la libertad. Ramón Valdés, perdió a Kiko, perdió al director Enrique Segoviano, que obviamente se fue. Obviamente, o sea, le bajaron a su mujer. O sea, el Chavo del 8, Chespirito, Roberto Gómez Bolaños, le terminó quitando a su prometida. Pero bueno, me pregunto, ¿realmente Chespirito le quitó a doña Florinda? O en realidad esa mujer nunca fue suya, solo era su turno. Ahora, hay una cosa Frase MGTOW, tenía que ponerla. muy curiosa, y es que conforme el tiempo fue pasando, este hombre, Enrique Segoviano, terminó creando nada más y nada menos que 100 mexicanos dijeron con Marco Antonio Regil, que es uno de los programas más exitosos y populares en toda la historia de la televisión mexicana. Pero bueno, yo creo que la historia de Chespirito sirve como ejemplo. Yo creo que su caso nos demuestra que nunca abandones tus sueños ni tus metas por una mujer. Si una mujer te hace perder Pero él no abandonó sus sueños ni sus metas. todo, incluso te hace perderte a ti mismo. En serio, yo no creo que valga la pena. Una mujer de verdad, una mujer que te ama, una mujer que realmente vale la pena, debe impulsarte, no hundirte. Y eso fue lo que hizo doña Florinda, hundir a Roberto Gómez Bolaños. Por suerte, Chespirito construyó un legado tan grande, pero tan grande que era a prueba de balas. Para cuando toda esa polémica pasó, Chespirito ya era inmortal. Era alguien ya legendario, era alguien ya icónico. Y ahí es donde está la diferencia. Sin embargo, el problema es que no todos los hombres cuentan con la misma fortuna. En honor a la verdad, sí se le puede atribuir un par de puntos positivos a Florinda Mesa. Una fue que se quedó con Roberto Gómez Bolaños hasta el último día de su vida, hasta el último suspiro. Ahora, muchas personas dicen que se quedó por interesada. Obviamente eso Dios. Aún si se queda con él por el resto de su vida, sigue siendo una hipergámica. No hay nada que pueda hacer una mujer que esté bien. Obviamente, si lo hubiera dejado, así sea, a los 10 años, hubiera dicho, era solo una interesada. Pero no, se quedó con él hasta el resto de su vida. Pff, mujer. Típica. Porque dejó de hacer programas porque ya se sentía muy viejo para ser personaje. Y no tenía como 50 años cuando empezó a ser el personaje del Chavo igual. A lo mejor exageré con la edad, pero no era un pibe, claramente. El personaje era un niño, pero él no. Se le notaba en la cara, estaba avejentado el chabón. eso no se puede saber. Lo que sí es que se quedó hasta el final, eso es cierto. Y otro punto es que ella nunca ha salido a contar su versión, nunca ha salido a contar su historia. También puede haber otra versión, pero yo no creo que ella esté interesada en contarla. De momento, pues no parecía ser así, la verdad. Pero bueno, damas y caballeros, háganme saber por favor qué opinan. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Si se hubiera casado con Carlos Villagrán, también diría que sí, pergámica. Claro, porque es mujer. No hay nada que pueda hacer que esté bien para esta gente. En fin, gente, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, suelen darle me gusta y comentar. Suscríbanse para ver más videos como este en el futuro. Y pueden suscribirse a mi otro canal, Pochoclo en 3D, donde reacciono a estos videos en vivo. Y donde ustedes pueden mandarme videos para que reaccione. Los enlaces están en la descripción. Nos vemos.